Son las 10 menos 25 de la noche. Continuamos en directo a través de Televisión Murciana ofreciéndoles la procesión del Martes Santo. En esta ocasión, y ya entrando en la Plaza Cardenal Belluga, la Hermandad de Esclavos de Nuestro Padre Jesús del Rescate y María Santísima de la Esperanza. Enseguida veremos esa cruz guía, que además creo que celebra su 50 aniversario. Sí, en el año 56 sacaron esta cruz de guía que veremos a continuación, pero sobre una carroza sobre ruedas. Un caso insólito en la Semana Santa de Murcia, que hubiera un trono sobre ruedas. Y al cabo de los años, bastantes años después, estuvo muchos años saliendo sobre ruedas, el paso pasó a ser portado a hombros como figura en la actualidad. Pero efectivamente lo que es el paso de la cruz de guía, que es un paso singular, sin duda, porque la cruz de guía normalmente es una insignia que va portada por un cofrade a mano, pues en este caso siempre ha ido portada sobre un trono. En otras localidades yo sí he visto algunos tronos que son arrastrados por tronos con ruedas. Sí, pero en Murcia... En Murcia no. No, o sea, nunca hubo tradición excepto la cruz guía de esta noche. Pues enseguida vamos a ver esas imágenes que nos ofrecen nuestras cámaras situadas en la Plaza Cardenal Belluga. Este año también, como decía bien José Emilio, la imagen mariana portará en la mano derecha un pañuelo negro como señal de luto. Es que fallecía... Sí, hay un doble luto en el paso de la Virgen. Por un lado, el reciente fallecimiento de quien fue su camarera, doña Asunción Moreno, y por otro lado también está aún reciente el fallecimiento de quien fue su cabo de andas, don José Iniesta. Y por lo tanto, doble luto significado en ese pañuelo que normalmente es blanco y que esta noche será de color negro en las manos de María Santísima de la Esperanza. Respecto a esta imagen, yo no sé si vosotros sabéis la anécdota que os voy a contar. Esta imagen es obra de mi maestro Sánchez Lozano, y cuando le hicieron el encargo y la terminaron, tal fue la emoción que causó en la persona que se lo encargó, porque se la encargó para procesionar en esta procesión, no para otra cosa. Dispuso que esa se quedaba con ella en casa, que le iba a hacer un oratorio y que a continuación le tallara otra para dejarla en la iglesia. La que habitualmente está en el templo no es la que procesiona. La que procesiona fue la primera talla, que es esta, y que la camarera se quedó para su propiedad y que la tiene en su domicilio, en su oratorio. Desde hace muy pocos años, ahora una imagen está en la iglesia, en la capilla del Cristo del Rescate, y la otra está en la sede social de la hermandad, aneja a la iglesia de San Juan Bautista. Cuando dejó de estar hace muy poco tiempo, ya digo, sí, después de muchísimos años, en el domicilio particular de su camarera, pasó a la sede de la hermandad. O sea que tenemos dos imágenes de María de la Esperanza. Sí, iguales. Iguales, idénticas. Iguales, idénticas, sacadas del mismo modelo, sacadas de puntos, claro, del mismo modelo. Una sí. procesiona y la otra no. Y la otra no. Qué la curioso. Que está en la iglesia no procesiona. Podemos introducir el relato de esta procesión que está entrando en la plaza del Cardenal Belluga, haciendo un relato, pues como el que hice hace unos años, que dice así: cuando en el año 1940 las cofradías murcianas comenzaron a recuperarse del pasmo y de la destrucción de la guerra civil, la Semana Santa se reducía a las procesiones del perdón el lunes santo, la sangre el miércoles, Jesús Nazareno el viernes santo en la mañana y el Santo Sepulcro el viernes por la noche. Los buenos vientos que soplaron para el sentir cofradiero en las décadas de los años 40 y 50 llevaron a los fundadores de nuevas hermandades a elegir como día para sus procesiones alguno de los que quedaban libres en el calendario procesionista. Y así el refugio llenó con su silencio sobrecogedor la noche del Jueves Santo, y cuando los devotos de nuestro Padre Jesús del Rescate decidieron agruparse en torno al Cristo de las manos atadas y la mirada mansa, determinaron que su salida procesional tendría lugar en la noche del Martes Santo. Y Murcia acogió con verdadero fervor y entusiasmo a la nueva hermandad nazarena, que en su primera procesión consiguió, además, los permisos necesarios para liberar de la prisión provincial a 3 encarcelados. Bueno, ya no era únicamente el Cristo de las Mercedes. Efectivamente, ya antes, unos pocos años antes, nuestro Padre Jesús del Rescate lo hizo. Tenía el privilegio de redimir a unos encarcelados. Esto sintoniza muy bien con la devoción del Cristo del Rescate, que no es otro, en definitiva, que el Cristo de Medinaceli,
cuya imagen original se encuentra, como es sabido, en una iglesia madrileña, a la que se venera durante todo el año, pero de forma muy especial el primer viernes de marzo, como también sucede con nuestro Cristo del Rescate. Era una imagen de procedencia trinitaria y los frailes trinitarios se ocupaban de una forma muy especial de la redención de presos. Y fue de esta manera como este Cristo, que en origen parece ser que estuvo en la iglesia de la Trinidad, cuando con la exclaustración y con las desamortizaciones de Mendizábal se cerró el convento y la iglesia de la Trinidad, fue trasladado a la iglesia de San Juan Bautista, donde recibe culto desde entonces. Sí, y además que esta imagen tiene paternidad y no es anónimo, como se dice que es una talla anónima, porque también fue restaurado por mi maestro Sánchez Lozano después de la contienda, y siempre dijo y mi maestro para esto tenía muy buen ojo, y dijo que era de Baglietto, de Santiago Baglietto. Efectivamente yo he visto fotos a través de él y que me parece que conservo alguna de ellas antes de la restauración, y cuando estaba expuesto al culto, y toda la cara corresponde a las tallas de los Cristos que Baglietto hizo. Lo que ocurre es que en alguna ocasión, cuando Adrián Masotti era el presidente de la cofradía, Sánchez Lozano estando yo presente, y yo también se lo he dicho, creo recordar alguna vez, digo, ¿por qué ponéis cuando es anónimo, cuando la atribución y parece que se debe a la gubia de Santiago Baglietto? No, pues la verdad es que no se sabe, no sé el por qué circunstancia, pero desde luego si mi maestro decía que era de Sánchez Baglietto, a pie juntillas lo creo. Claro, lo que pasa es que esa atribución a Baglietto contradice esa condición de imagen anónima del siglo XVIII o del siglo XVII incluso. Sí, no, o sea, mi maestro cuando la restauró vio perfectamente la paternidad de quien la hizo. A lo mejor se habló de otra imagen que estaba, pero concretamente esta es del autor que te acabo de decir, y que también quiero afirmar que en la restauración ganó el 100% de devoción en el rostro, o sea, de la imagen. Podríamos afirmar en este caso también, como ocurre con algunas restauraciones, no con todas evidentemente, pero sí con algunas, que esta imagen en su ser actual tiene más de Sánchez Lozano que de Baglietto. Sí, al igual que el San Juan, que también procesiona en el Cristo de la Salud, o sea, de esta noche, por la misma razón. Sí. Entonces de Baglietto está la idea, como hablábamos el otro día, sí, el Domingo de Ramos. Sí, justo. También yo en una ocasión restauré el pie que se ofrece para el besapié. Para el besapié. Mi maestro lo hizo varias veces, y la última vez, después no se le ha hecho ninguna, estando Adrián como presidente de la cofradía, procedí yo a su restauración. Pues tenemos en imagen el guión de la cofradía, estrenado recientemente, sustituyendo al guión original, que se encontraba ya bastante deteriorado, y el grupo de heraldos y timbales de la cofradía, que tienen un toque muy peculiar en el que se han inspirado posteriormente otros toques de silencio característicos de la Semana Santa de Murcia. La devoción de esta imagen del rescate, del Cristo del rescate con que se le conoce aquí en Murcia, está muy extendida por la huerta y por la ciudad. Únicamente hay que retroceder al primer viernes de marzo para comprobar las colas que ante el templo se forman para proceder al besapié, al devoto besapié, y a esos 3 deseos que rezando 3 credos dicen que se le pide, y uno de ellos se concede. De siempre yo, aun viviendo en Algeciras, venía con mis familiares mayores, con mi abuelo o mi abuela, principalmente ese día, a cumplir con esa promesa, con esa cita con el Cristo del Rescate. Al igualmente me traían el día de San Blas para que me pusieran las velas y comprar el pequeño San Blas que se colgaba al cuello. Una imagen además que ganó fama de milagrosa precisamente en los años 40, cuando surge la hermandad. E incluso en la sede de la cofradía se conserva el testimonio de informaciones de la prensa local de aquella época, de los años 40,
hablando de milagros fehacientes obrados por la imagen. En concreto, recuerdo de un joven paralítico que fue a postrarse a los pies del Cristo del Rescate y que sorprendentemente y tenemos que decir que milagrosamente se curó, y eso salió en la prensa local de la época. La fama de milagroso, desde luego, es patente en la ciudad de Murcia y en su huerta. Este es el sonido al que hacía referencia. Sí. Y esta devoción tan extendida en la huerta lo veremos detrás del paso de la imagen, como a uno y otro lado cantidad de fieles y en grupos de 3 y 4 personas van portando promesa o bien tiro o bien descalza, que son muestras de favores recibidos de la divinidad a través de la imagen. Así es, lo veremos como cerrando la procesión, después del paso del Cristo del Rescate, veremos varios cientos de personas vestidos de paisano y portando velas en las manos que caminan, muchos de ellos descalzos, detrás del paso del Cristo del Rescate, como muy bien ha dicho Antonio Labaña, como muestra de agradecimiento por favores recibidos por esta imagen de tanta devoción. Además, el paso de esta imagen, y no únicamente por esa sensiblería religiosa baja y casi pueril, no, sino por un sentimiento profundo que causa la contemplación de la imagen a través de su mirada, a través de su actitud. En más de una persona yo la he visto llorar a su paso. Es una imagen eminentemente devocional. Pues con estas imágenes vemos ya que se acerca la primera de las 3 hermandades que componen esta procesión. Un estandarte, todos los estandartes de esta cofradía están bordados en los talleres de Casa Lucas, de esa casa de artículos religiosos que tantos y tantos años estuvo en la calle de la Sociedad, y que incluso creo recordar que salía en la película que se hizo basada en aquella obra de teatro Ninet y un señor de Murcia. Creo que aquel señor de Murcia, sí, hay alguna secuencia. Aquel señor de Murcia visitaba o trabajaba en Casa Lucas. Ya tenemos ante nosotros esa cruz de guía a la que aludíamos antes, que cumple 50 años procesionando con esta cofradía del Cristo del Rescate. En la actualidad, como podemos comprobar, ya sobre un trono a hombros, que tiene la particularidad, nos damos cuenta enseguida, de que en él cargan tanto cofrades de túnica morada y capa blanca como cofrades de túnica blanca y capa verde, es decir, cofrades del Cristo del Rescate y cofrades de la Virgen de la Esperanza, porque en esta procesión las 2 hermandades principales, las 2 hermandades fundacionales, entre otras características, se distinguen por el distinto color de su indumentaria. En el caso de la hermandad del Cristo del Rescate y también la hermandad de la Cruz de Guía, como estamos viendo en las imágenes, llevan túnica y capuz de color morado y capa blanca, mientras que los de la Virgen llevan túnica y capuz de color blanco y capa verde. Esos faroles, que a mí siempre me han parecido muy interesantes, muy elegantes, que lleva ahora la Cruz de Guía, figuraban antiguamente en el paso del Cristo del Rescate. Sí. Que yo creo que ha salido perdiendo el Cristo con el cambio. A mí no me gusta lo que lleva actualmente, ¿eh? Estoy contigo. Pues lleva también unos faroles más pequeñitos y desde luego menos vistosos que estos 4 faroles que lleva ahora la Cruz de Guía.
los 3 tronos de esta procesión fueron renovados en los primeros años 90, finales de los 80, primeros de los 90. Tanto el de la cruz de guía, que entonces era, como hemos dicho, una carroza a ruedas, cuyos faroles, por cierto, unos farolitos del estilo de los que portan los penitentes, figuran ahora, o han figurado hasta hace muy poco tiempo, en el trono del Cristo de la Misericordia de Cartagena. Porque bueno, los tronos, los utensilios, los enseres van y vienen de un sitio para otro. Pues Sí, yo claro. te voy a explicar más, Sí, porque la reciclarlo. parte superior de la carroza de la cruz la tengo yo en el Algezare, que haciéndole una tarisma de vara sirve de trono procesional de la soledad, de la cual yo soy camarero. Todo se aprovecha. Pues es que hay que reciclar y hay Indudablemente. que aprovecharlo todo. Y sobre todo cuando las economías no están para Y hacer cuando derroche. las No, cosas y son cuando las bonitas. cosas que se aprovechan son aprovechables, claro. Claro. Bien, pues ahí estamos viendo esas imágenes de esa cruz guía y también vemos, como nos comentaba José Emilio Rubio, pues el distinto indumentaria de los De los estantes, estantes. sí. ¿Qué pesa esta cruz? Porque parece que veo muchos estantes por toda No, la- pero no es por el peso, sino yo creo que eso se debe por la devoción de llevarla. Y o sea, por eso las varas son más largas, pero no. Sí, no- yo creo que pesa sí. más incluso el trono que Sí. la cruz, porque la cruz he tenido ocasión Y es hueca, además. esta misma mañana Sí. de palparla un poco, a ver cómo era de peso, hombre, y pesa demasiado para llevarla un hombre, pero no tanto como para llevarla entre muchos, ¿no? Bueno, y con trono y todo creo que son 600 kilos según tengo yo aquí. El total del trono son 600 kilos aproximadamente, efectivamente. Yo he de Pero decir, lo que es la cruz en sí, Sí. No creo. es muy liviana. yo he de decir que en los tronos muchas veces lo que menos pesan son las imágenes. Es el trono en Claro. sí lo que pesa. Hay imágenes incluso, hay imágenes de vestir, pesan muy poco, y hay imágenes que están ahuecadas, que también pesan Bueno, poco. es que eso se hacía antes, incluso los crucificados cuando se tallaban, se ahuecaba el pecho por 2 razones. Una, para quitar peso a los brazos, para que soportaran menos peso, y otra, para evitar que se abrieran las juntas, porque las imágenes de madera no se hacen en raíz de un tronco como la gente se cree, sino que se van uniendo bloques y tochos de madera, bueno, tablones de madera, uno a contratesta para conformar el volumen de que se va a tallar. Y para que no se produjeran después desencolamientos, se procedía a vaciarlos de madera y después juntarlos. De hecho, el Cristo de la Sangre está hueco en el pecho, el Cristo de la Salud está hueco también. Es algo que habitualmente la gente no lo sabe. Una imagen que sí debe ser, a juzgar por el peso que tiene, que pesa cerca de 100 kilos, es el San Juan de Dorado de los Colorados. Eso no debe ser hueca. Pues no debe de ser hueca. Cuando pesa 100 kilos no debe ser hueca. Solo San Juan, solo él. Bueno, yo Tranquilo. recuerdo en este caso esa imagen en concreto que pesa muchísimo, porque lo he leído en los datos que posee la cofradía del peso de cada una de las imágenes, y claro, estás viendo imágenes de 30, de 40 kilos y te choca cuando llegas a San Juan que te encuentras una imagen de casi 100 kilos. Y claro, la explicación no puede La ser otra. explicación es que no es sea de hueca. madera, sí. Claro. Camilo, yo te puedo decir que el Santiago que de la oración del huerto de Salcillo sí que es hueco, de ciprés y es hueco. Maestro, ¿se deterioran con más facilidad las figuras que son huecas? No, al revés. Si se hacen huecas, o sea, precisamente para que no se deterioren, Ajá. porque una obra se puede deteriorar por desencolamientos de desajustes de las maderas. Si la escultura es maciza, hay más posibilidad que se produzcan movimientos y cristalizaciones de cola que de ser hueca, si se hace precisamente por eso. Bien. Estamos aprendiendo mucho estos días. Yo creo que demasiado, ¿eh? Demasiado, nunca ¿Verdad? demasiado. El saber Bueno. no ocupa lugar, solo tiempo. No, sí, es que luego lo que pasa es que como aprendo tanto, luego se lo quiero comentar a todo el mundo
Y bien. Pues tenemos en este momento la cruz de guía que gira en el punto donde confluyen las calles de San Patricio, del Arenal y de Pueblo de Medina y de Fernería, en ese punto de la plaza del Cardenal Belluga, donde la procesión gira para tomar el otro lateral de la plaza y seguir por la calle del Escultor Salcillo a la Plaza de la Cruz, desde allí a Trapería, Santo Domingo, y bajar por toda la calle de Alejandro Seiker, Isidoro de la Cierva, Pintor Villacís, para su recogida. Hay que decir que esta cofradía en sus orígenes salía a las 10 de la noche. Sí, también lo recuerdo. Y posteriormente se adelantó hasta las 8:30 incluso, y en la actualidad sale a las 9. Pero en sus orígenes salía a las 10 de la noche y hacía un recorrido muy largo por la ciudad, como también ocurría en sus primeros años con la cofradía del Cristo del Refugio, que recorría prácticamente toda la ciudad y salía además a las 12 de la noche y no a las 10 como ahora. ¿Cuánto tiempo invierte esta cofradía, en realizar todo el recorrido? Pues yo calculo que debe tardar alrededor de 3 horas, en torno a 3 horas. Si sale a las 9 se recogerá hacia la medianoche. Una recogida también muy interesante en la que la Virgen de la Esperanza espera la entrada del Cristo del Rescate a través de ese arco de San Juan tan castizo a la plaza de San Juan, que se encuentra, como es natural, abarrotada de público. Y bueno, me consta que allí aparte de los signos del Cristo y de la Virgen, pues siempre se interpreta alguna saeta. Y bueno, pues la plaza de San Juan es un bullir de gente que quiere asistir a esos últimos momentos de la procesión, siempre emotivo, sin duda. Don Manuel Ruiz nos decía el domingo pasado que se había traído un par de amigos de Sevilla, sí, para cantar 2 saetas en distintos puntos. Tristemente nosotros no les vamos a poder ofrecer esto a nuestros telespectadores, pero quien tenga el placer de acercarse hasta esos lugares, ¿sabemos con exactitud? No sabemos. No, yo creo que al final el punto escogido, después de varios dimes y diretes, era la misma plaza de San Juan a la recogida de la procesión, donde, si no recuerdo más, era el Quincalla, quien había venido de Sevilla y iba a interpretar unas saetas en ese punto. Como también puedo adelantar que mañana, miércoles santo, este mismo saetero interpretará algunas saetas, tanto al Cristo de la Sangre como a la Virgen de los Dolores, en varios puntos del itinerario, y en concreto, si no hay cambios de última hora, en las 4 esquinas, en la plaza de Santa Ana y en la recogida de la procesión. Y hemos vuelto a ver fugazmente a nuestro obispo emérito, don Javier Azagra, que no se pierde una, y no solo no se pierde una, sino que carga bien de caramelos, porque la otra noche, mientras nos despedíamos en la puerta, lo vi pasar bien cargado de caramelos. Sí, sí. O sea que don Javier va bien provisto. ¿Y tú recuerdas al comienzo de estar aquí y aquella polémica que se organizó con caramelos sí, caramelos no? No entendía el porqué de los caramelos del Murcia. Siempre que viene un obispo, sí, luego se organiza esa historia. Y yo creo que es una polémica un poco artificiosa, ¿no? Porque simplemente un obispo que viene de fuera puede ignorar la costumbre y puede no entender la costumbre, pero no creo que nadie se oponga a que se den caramelos, y no mucho menos una vez informado por las personas correspondientes. ¿Murcia es la única ciudad donde se dan caramelos de todo el país? No, en absoluto. Se dan caramelos en muchos puntos de la región de Murcia, desde luego. Se dan caramelos en la Vega Baja del Segura, en Orihuela se dan caramelos, y se dan hasta bombones, que yo lo he visto. Cajas de bombones incluso. Y hasta en Sevilla se dan caramelos. En Sevilla se dan caramelos. No se caracteriza la Semana Santa de Sevilla por el reparto de caramelos, pero algún caramelito suelto discretamente también se da. Sí. Si un caramelo bien dado se agradece. Claro que sí. Si lo que hay que evitar es el mal uso de la forma de dar el caramelo. El abuso del caramelo, el abuso del caramelo. Pues tenemos ahí a los acólitos que preceden al trono de María Santísima de la Esperanza. Una imagen, como ha dicho Antonio Labaña, realizada por su maestro, por don José Sánchez Lozano, en el año 1949. Una imagen que por ese largo manto de color verde que viste, por esa corona,
y por esa candelería que hay a sus pies se le ha querido ver una inspiración andaluza, inspiración sin duda que también tiene que ver con la misma vocación de la Virgen, tan usual en tierras andaluzas, la de María Santísima de la Esperanza. Siendo yo mozalbete, recuerdo que un martes santo, procesionando la imagen por la Plaza de los Apóstoles, casi a desembocar en la Plaza del Cardenal Belluga, hacía mucho aire y una ráfaga le rompió el manto. Sí, lo recuerdo como si fuese ahora mismo. Hablo de memoria, pero creo el año que fue no en me el acuerdo. año 62 como muy tarde, No lo 59 recuerdo, como pero- muy pronto. No sé si fue, Pero fue estaba entre yo esas presente. fechas. Fue entre esas En fechas. el momento Sí. en el que se rompió Sí, el manto, sí, ¿estaba sí, usted sí, presente? Se rasgó el manto por el manto, viento. Sí. Mm. ¿Y qué sucedió en ese momento? Pues una preocupación por parte de todos, pero la procesión prosiguió. Sí. Decíamos antes fuera de directo, y viene bien reiterarlo ahora, y tenemos un primer plano de la Virgen de la Esperanza en la que se ve claramente la mano de Sánchez Lozano. Ayer hablábamos de la soledad del perdón y de las soledades de Sánchez Lozano, y hablábamos de eso, de la mano del maestro, que se emparenta, siendo distintas, pero que se emparenta también con esta Virgen de la Esperanza, y donde yo creo que mejor se fusionan esa soledad con esa esperanza, quizás sea en la Virgen de Huéscar de Granada, que tiene mucho de esperanza. A mí me recuerda mucho a esta esperanza, pero es una soledad, y entonces también me recuerda a las soledades. Bueno, hablábamos de todo eso, ¿no? El modelo no es el mismo, yo te lo puedo decir, porque tenía dos modelos, uno de soledad y otro, o sea, dos modelos hechos en barro, bueno, hechos en barro que después pasó a Cayola, de soledad como de esperanza, pero la diferenciación entre una y otra es la actitud de las manos. Porque en las soledades, salvo raras ocasiones que le pedían que estuviesen separadas, para ponerlas juntas, pero no formando un bloque, es una mano empuñada una en la otra, para poner en el hueco de entre los dedos gordos el corazón y los puñales. Y en cambio la Virgen de la Esperanza las manos la lleva suelta, y una más alta y otra más baja, creo que la derecha más alta que la más baja, y en una porta un pañuelo. Esa es la iconografía de la Esperanza. Pañuelo negro, como Pañuelo, dijimos, en señal de luto. Y en la mano izquierda el rosario. La Esperanza lleva el ojo más abierto y la soledad, o sea, lo lleva más entornado. Entornado. Pero la paternidad las delata, no obstante. Indudablemente. Capas. Indudablemente. Tienen ese sello. No, decíamos antes fuera de directo, comentábamos lo de la importancia cuando se llevan imágenes alumbradas con cera, de tener la precaución de contar con alguna persona que vuelva a encender esas velas cuando se apagan. Unas velas sin ninguna protección de farol, de tulipa, es fácil que se apague. Entonces ahora, viendo parte de la candelería de la Virgen de la Esperanza apagada, pues me volvía a venir a la cabeza, como ha pasado también con los 4 grandes achotes del Cristo de la Salud, que es importante para apostar por la cera, tomar las precauciones debidas. Y que la cofradía no tenga ningún prejuicio de que vaya una persona portando una caña y en el extremo de la caña una mecha. candela, una mecha, o sea, para encender, porque debe de ser, es necesario para que procesionen con vela. Y a los penitentes, cuando se les apaga la vela, ¿quién se la Ese es un trabajo de los mayordomos. Ese es un trabajo de los mayordomos. Que, bueno, como los tiempos evolucionan, yo no sé si acertada o no, se ha impuesto muchas veces la pistola esta ¿Que utilizamos en las cocinas? Sí, efectivamente, como una forma más Sí, cómoda más que el encendedor, sí, o que las cerillas, evidentemente. Pero yo quiero recordar también, no sé en qué procesión he visto personas vestidas de paisano o uniformadas encendiendo también las velas, ¿eh? Quiero recordar. De los penitentes. De los penitentes. Yo no recuerdo ahora mismo. Sí, me consta desde luego que en los pasos, en concreto en los pasos de la procesión de la sangre, que van
9 de los 10 van con cera, el único que no lleva cera es el lavatorio, por la dificultad por el tipo de iluminación que lleva el lavatorio, y detrás de cada uno de los pasos hay un señor ataviado con un mono del color de la cofradía, de color colorado, que lleva una caña con una mecha para reponer la cera que se vaya apagando, ¿no? Lo que ya no sé es ese detalle que decías, Antonio, no lo recuerdo ahora, Sí, ahora pues mismo mira, no. pues haciendo memoria, esto se hace en la Cofradía de la Salud. Hay unas personas que se encargan de ir por la carrera entendiendo aquella llama que se apaga. O sea, si se le apagan ahora mismo todas las velas a la Virgen, no se la enciende nadie. Bueno, esto tampoco es mucha casualidad de que se apaguen todas. Es que se las puede veo muy apagar al aire alguno, libre. pero que se pueden apagar, claro. Evidentemente. Porque no hace viento Claro. esta noche. Si hiciese... En una noche de viento la pelea contra el viento es mala. Incluso llevando el hombre de la caña es una pelea difícil, ¿no? Pero como esa iluminación de cera también va reforzada por otra eléctrica, pues entonces tampoco hay ningún No problema. pasa nada. Tras la Virgen de la Esperanza y la última porción de penitentes que ocurre aquí, como veíamos en la domingo, en la hermandad Dolorosa. de la Dolorosa del Domingo de Ramos, que hay Que una parte del preceden a la tercio que imagen. va siguiendo a la imagen. Está la banda de cornetas y tambores de la Policía Local de Murcia. Siempre los que formamos, yo que formé y formo parte de la directiva del Cristo de la Salud, siempre nos quejábamos de que acudía poco público a verla, porque había partes muy importantes del recorrido en que apenas había gente, y siempre lo achacábamos a la imposibilidad de dar caramelo, porque en esta procesión no podemos dar caramelo ni oculta ni públicamente. Y últimamente, en cambio, se está produciendo un fenómeno de que la gente está acudiendo y todo el recorrido se encuentra repleto de público contemplando y viendo la procesión. Pero hubo unos años en que costaba mucho a la gente sacar de las casas y lo achacábamos a los caramelos. Como no damos caramelos, no vienen a vernos. ¿En qué otras procesiones no se dan caramelos? Aquí Pues en Murcia. está ahí Jueves Santo. El Cristo Yacente el Sábado Santo. Y la procesión y la del Fe el Sábado de Pasión. y el retorno de la Y soledad. la nueva tampoco, procesión sí. de la Soledad, Sí. antes llamada del Retorno, tampoco se dan caramelos. O sea, porque efectivamente. prácticamente la mitad de la Semana Santa. Bueno, son si contamos 16 procesiones, contando con que la sangre saca 2, pues podemos decir que de 16 son 5, si no he contado mal. Bien. Pero ya parece que los caramelos es lo de menos, ¿eh? Ahora mismo tiene caramelo todo el mundo. No, pero contando con que las calles están llenas, como usted decía, ya es que los caramelos es lo de menos. Que salimos a ver la procesión y las obras escultóricas. Yo creo que hay, como decía el Guerra, que hay gente para todo, ¿verdad? Y efectivamente está claro que una noche como la de hoy, como la del Jueves Santo, quien sale a la calle a ver la procesión sale a lo que sale, no sale a buscar caramelos. Y dentro de las demás procesiones, pues dentro de la muchísima gente que sale a ver las procesiones, pues hay gente que va a buscar caramelos y hay otra mucha gente, hombre, que no va a rechazar un caramelo si se lo dan, evidentemente, pero que no va en busca de caramelos, va a ver la procesión y si le dan algún caramelo, alguna mona, algún huevo duro, un haba, le dieron un haba el otro día, don Antonio, le dieron un haba y me emocioné porque ya no se dan haba en la Semana Santa de Murcia. Y lo típico que Qué era, cosas hay que ver, qué cosas hay que ver. Pues sí que se han helado. O sea, no es de este año, Ah, bueno. no es de este año. Pues Viene de atrás. Había un cuarteto que decía, Viene de cuando atrás. veas un nazareno con la túnica morada, no le pidas túnica embuchada, con la túnica embuchada, no le pidas caramelos, que lo que lleva son habas. Ahora ya no Efectivamente. llevan nada. No, y yo recuerdo cuando era pequeño
que me echaban en el buche mis correspondientes habas, Claro. y en un lado lo tenía repleto de habas y en el otro los pocos o muchos caramelos. Según la disponibilidad económica de la familia me podían echar más o menos, pero mis habas desde luego que caían y llevaba en el buche. Eso Y no algún falta. Pues en el pedacito de buche. salado envuelto en papel de estraza, no, entonces. sí, yo no, eso ya no, no. Eso ya para reforzar Pero, el haba, para reforzar el haba. pero que mi puñado de habas sí que lo llevaba. ¿Y por qué se pierde la tradición esta de las habas? Pues la verdad es que no lo sé. Yo no lo sé, pero lo cierto es que mientras que antes era una cosa rarísima que alguien diera recordatorios, insignias de solapa, Sí, se fueron sustituyendo una cosa por pues, la otra. un producto tan huertano y tan típico del estante, que siempre ha sido un nazareno huertano, esencialmente huertano, pues se fue sustituyendo por otro tipo de obsequio, por otro tipo de regalos más sofisticados, si se quiere, Pero tan para sorprender. Pero tan sofisticado que en la procesión de Domingo de Resurrección, no hace muchos años, a mí me dieron una especie de molcón diminuto del tamaño de un coso de bola pequeño y hasta 2 gambas Ay, con Dios un trozo mío. de limón metido en una pequeña bolsa de plástico. Caramba. Sí. Y el cava, ¿no? No, el cava no. Caramba. Yo creo que eso ya es pasarse, ¿no? Pues Sí, yo creo que sí. así lo recibí. Yo creo que sí. Y hay regalos que yo creo que se hacen de buena fe, con muy buena intención, pero que dices, bueno, ¿y esto hasta qué punto, no? Te dan una serie de cosas que dices, ¿y esto hasta qué punto se puede encajar dentro de nuestra tradición de repartir obsequios durante la procesión? Yo creo que tiene muy mal encaje. Y bueno, pues ahí está. Bueno, también hubo unos años con las típicas chupetas. Las chupetas, La ha chupeta. bajado, la chupeta Sí. ha bajado. Yo soy mayordomo de Jesús, de nuestro Padre Jesús de Viernes Santo por la mañana, y ya hace muchos años que no salgo ni de mayordomo ni de cofrade, pero teníamos una verdadera lucha contra las chupetas, porque y encima algunos la llevaban fuera, se les veía y no había forma de controlarlo, hasta que se impuso la Junta, el criterio de la Junta, y aquello pues se prohibió de que se dieran. Pero el cofrade es muy reacio también a acatar las órdenes de la cofradía, ¿eh? Y esos caramelos largos. Bueno, eso todavía Sí, se que- puede admitir porque Un caramelo. es un caramelo. Descomunal, pero Es un un Pero caramelo. no, mi pregunta era si todavía se siguen repartiendo esos caramelos largos o, Sí, o ya sí, solo sí, son sí. los No, pequeñitos. No, No, sí, se se le dan dan caramelos. también. Se suele dar como un regalo a personas concretas, Especiales. reservado Sí. para personas especialmente. Ahora que nos ofrecían un plano de las nubes que están tapando la luna, es cierto que hasta han pedido a no sé qué instituto meteorológico de Estados Unidos el tiempo para el Viernes Santo por la mañana, la procesión de los Me lo altillos. creo. Yo también me lo creo. Y con las malas experiencias de 2 de los 3 últimos años, me lo creo con más razón todavía. Pues creo que don Francisco Javier Díez de Revenga se había puesto en contacto con algún centro meteorológico de estos que no son del país y que, bueno, efectivamente no va a ser un día soleado como todos quisiéramos, primaveral, que invites a ir a la calle, incluso a ponerse Pamela, el que quiera, para taparse el sol, pero que no va a llover. Saldremos de dudas si estamos aquí retransmitiendo la Vamos a procesión. Si no estar. estamos, mala señal. No sé. Yo espero que no llueva ningún día de la Semana Santa. Y yo digo siempre, si tiene que llover, que llueva bien. Pero que con 4 gotas no nos echen a perder una procesión. Pues mira, yo como soy mayordomo de Jesús, toco madera por aquello de lo que pueda pasar o no. Pero lo que es menester y quiera doy de que no llueva, ¿eh? Es que les ha llovido en el 2002, Sí, en el 2004. sí. Llevamos una trayectoria Hasta el 2006 no toca. un tanto negativa, ¿eh? Sí. Y por cierto, el 2006 creo que el cartel anunciador se lo han otorgado al Amparo. Sí, es un turno establecido que va rotando por todas las cofradías de Murcia y en efecto en el año 2006 le corresponde el turno al Amparo, como en el 2007 le tocará al Yacente. Eso se sabe de antemano, o por lo menos los que estamos habituados a seguir el discurrir de ese orden establecido, pues ya sabemos qué es lo que toca cada año. Y efectivamente 2006 Amparo, 2007 Yacente. Muy bien. Pero yo puedo decir que si el año pasado la procesión de los Saltillos no salió a la calle, como decía el presidente en el cabildo que tuvimos Domingo de Ramos, este último, fue Murcia quien acudió a la iglesia para ver a los Saltillos. O sea, que se invirtió en la procesión. Sí, es cierto. Había un gentío, desde luego, y el gentío que hubo hace 3 años
fue imponente. No, pero lo superó el año pasado, ¿eh? Claro, y con el mérito añadido que estaba lloviendo. ¿Sabes? Con el mérito añadido de que estaba lloviendo. Yo permanecí ahí en el templo hasta que se cerró. Primero se dijo que se iba a cerrar a las 2, pero era tal la cola de gente que daba la vuelta a la plaza de San Agustín, que se prolongó hasta que gente hubiese para contemplar las imágenes, y se cerró cuando cesó la visita. Pues siguen discurriendo por la plaza del Cardenal Belluga las largas filas de penitentes de la hermandad que precede a nuestro Padre Jesús del Rescate. Escribía yo que el desfile avanza desde el corazón del barrio sanjuanero para escapar a través del arco y plantarse en el mismo centro de la ciudad. Atrás quedará el imafronte catedralicio, testigo barroco y mudo de más de 2 siglos de procesiones murcianas. Por trapería el cortejo adquirirá tonos solemnes, los timbales fúnebres en su sonar retumbarán con un eco que se escapa por las esquinas y rincones de la entraña musulmana de la ciudad. Y se aproximan los momentos culminantes cuando la procesión regresa a su barrio, cuando una multitud se apiña en la plaza de San Juan para recibirla y contemplar desde muy cerca, al filo de la medianoche, cómo María de la Esperanza se encuentra con Jesús del Rescate, con toda la cofradía como testigo privilegiado del mágico momento. Y entonces, por encima del silencio que reina en la plaza, suena una oración en la voz del hermano mayor, y quienes han seguido a Cristo en su peregrinar por las calles de Murcia, con los pies descalzos y cera en las manos, entonarán el último amén, mientras el rescate se perderá en el interior del templo y las puertas se cerrarán tras él. Es un anticipo de lo que va a ocurrir más o menos al filo de la medianoche, quizás unos minutos más tarde, pero no mucho más tarde de esa hora, en esa plaza de San Juan. Como unos minutos antes ocurrirá también frente a San Juan de Dios, cuando esas imágenes de San Juan y la Virgen del Primer Dolor reciban al Cristo de la Salud antes de entrar en el antiguo templo hospitalario. Nuestros telespectadores no lo ven, pero nosotros sí, porque justo a nuestras espaldas, por la ventana del estudio que da a la calle, estamos viendo discurrir desde hace ya un buen rato todos esos penitentes, todas esas promesas, vestidos de paisano y con velas, que van acompañando a nuestro Padre Jesús del Rescate en su procesional por las calles de Murcia. Son todas esas personas que se sienten agradecidas al Señor de las manos atadas por los favores recibidos. Son todas esas personas, muchas de esas personas que han pasado el primer viernes de marzo a depositar ese beso fervoroso en las divinas plantas del Nazareno. Y que el rescate no es ni más ni menos que iconográficamente es el Cristo prendido. Es el momento en que en el huerto de Getsemaní lo prenden. O por lo menos así entiendo yo la vocación. Sí, lo que pasa es que efectivamente yo recuerdo, por ejemplo, el rescate de Málaga, que es un Cristo prendido. Pero claro, aquel no lleva corona de espinas y este sí. Entonces ya con la corona de espinas... Claro, debe de ser después de un eceomo, a punto de recibir la cruz para iniciar el camino del Calvario. También puede ser, el Cristo presentado al pueblo. Claro. Estoy equivocado. De hecho, quizás podríamos identificarlo con este pasaje del Evangelio que dice: y después que se mofaron de él, le quitaron el manto y habiéndole puesto otra vez sus propios vestidos, le sacaron a crucificar. Pero decías bien, porque hay un Cristo del Rescate en la Semana Santa de Málaga, que es un Cristo prendido en el Huerto de los Olivos, y tiene la advocación de Cristo del Rescate. Y muchas veces hablamos del Cristo del Rescate como Jesús preso. Sí, como Jesús preso. Ya tenemos ahí al Señor de Rescate ante nosotros.
Este año la nueva camarera de la imagen, que es doña María Ángeles García Moreno, ha tenido la idea innovadora de presentar con un arreglo floral el escudo trinitario en el frontal del trono, como estamos viendo, a los pies del Cristo del Rescate. Decía don Carlos Valcárcel en su Semana Santa del Azar, este libro que nos acompaña casi todas las noches y que también nos ilustra y tan líricamente y tan sentimentalmente, tan emocionalmente nos ilustra sobre la Semana Santa de Murcia, que un rumor leve, como el de un suave céfiro, anuncia que se acerca Jesús preso, maniatado, con las cuerdas visibles de la turba y las ligaduras incorpóreas de nuestras culpas y agravios. Lo que tú, hombre, negaste a Jesús, se lo dan las flores. Claveles granas se tienden a sus pies descalzos para guardarlos de los riscos cortantes que tú sembraste en el camino del andar de Dios. Detrás, la promesa que se cumple, el voto hecho en horas amargas y que hoy cuaja en piadosa realidad. La madre que vio al hijo al borde de la tumba y que Cristo del Rescate se lo devolvió. El hijo, el hermano, el amigo y el deudo agradecido que acompañan a Jesús en esta su hora de dolor, como antes fue Jesús quien les acompañara a ellos en los días duros de la tribulación. De la Hermandad del Rescate es un Cristo al que Pilato acaba de dejar en manos de los judíos tras intentar por varios medios ponerle en libertad. El griterío de la plebe, incitada por los sacerdotes y fariseos, acaba por intimidarle. San Mateo y San Marcos nos dicen que tras el suplicio de azotes vistieron a Jesús de nuevo con su ropa y le llevaron a crucificar, mientras que San Juan introduce entre medias los últimos intentos de Pilato por soltar al Señor, mostrándole ex homo, brutalmente azotado y manteniendo una última conversación con el reo y con quienes pedían su muerte. El Jesús del Rescate muestra el instante anterior al comienzo del camino hacia el Calvario, cuando Jesús ya ha sido vestido con su túnica y se dispone a recibir la cruz. ¿Es de autor anónimo? Dicen que es de autor anónimo. Mi maestro decía que era de Santiago Baglietto. Claro, a mí siempre me había llamado la atención el hecho de que se dijera en las guías de Semana Santa: Cristo del Rescate, anónimo del siglo XVII, atribuido a Baglietto. Si es anónimo del siglo XVII no se puede atribuir a Baglietto, que es del XIX. O sea que o es una cosa o es la otra. Y desde luego, qué duda cabe que don José Sánchez Lozano, como muy bien has dicho, Antonio, tenía buen ojo. No, pero tenía buen ojo justificado por la cantidad de obras que restauró, que tuvo que restaurar después de guerra, porque por sus manos pasaron muchos Salcillos, mucho Tupán, mucho Baglietto, mucho Roque López, y conocía a la perfección su obra. Y para mí no hay ningún género de duda que lo que él decía, vamos, para mí no ofrecía ningún tipo de duda. Y si lo decía, para mí es que se reconozca o no, es otra cosa. Poco menos que dogma de fe cuando don José hacía sí, una atribución. Sí. Incluso los Salcillos, cuando aparecía alguna obra, el propio museo era él a quien recurría para que determinara si la autoría era o no correcta. Y muchas de las afirmaciones que el domingo dije aquí, pues no vienen de mi boca, sino que vienen de la suya. Yo únicamente fui y soy el portavoz. Es precioso. Es una imagen que impresiona cuando
cuando Es muy devota. va uno, desde luego, cuando uno se inclina ante él por unos segundos para depositar ese beso fervoroso en sus pies, en la jornada, la larguísima jornada de ese primer viernes de marzo, donde tantos cientos de personas pasan por la iglesia de San Juan Bautista para el besapiés, pero también desde luego en su capilla durante todo el año. Es una imagen que te habla con la mirada. Y desde luego en la procesión que recorre esta noche las calles de Murcia, en esta noche de Martes Santo, en esta noche primaveral de nuevo. ¿Cuánto mide? ¿Sabemos más o menos qué aproximadamente? No lo sé, pero debe de estar por unos 55, unos 60 como mucho. No es una imagen excesivamente grande, ni siquiera de tamaño natural. Es más bien menudo. Sí. Como no suele ser la mayoría de las imágenes en Murcia. Si las imágenes de tamaño natural, Salcillo está entre 1,60 y muy raramente 1,65. Es el tamaño de la imagen, es el tamaño que se entiende en Murcia como tamaño natural. San Juan quizás sea su obra más esbelta en cuanto a tamaño. Mi madre le cantaba saetas de joven al rescate. Pues hay aquí un reencuentro familiar. Es un Cristo que está muy bien proporcionado en cuanto a altura, longitud de brazo, rostro. Creo que también eso se modificó, según me han dicho a mí personas de la hermandad, que también el tamaño de la imagen también varió con la restauración. Era más alto. O en la fotografía que creo recordar que tengo, de cuando estaba expuesto a devoción antes de guerra, era más alto, sí. Una curiosidad poco conocida, pero que quizás interese al telespectador y al oyente, es que esta imagen, antes de poseer hermandad propia, antes de procesionar cada martes santo por las calles de Murcia, salió durante solo un par de años, en el paso de la negación del miércoles santo, ocupando el lugar del desaparecido Cristo de Busi. Supongo que sin corona de espinas, evidentemente. Y en 1945 el escultor Gregorio Molera hizo el nuevo Cristo, el que sale en la actualidad, y ya el Cristo del Rescate dejó de ser utilizado para ese paso de la negación de los colorados. Son anécdotas muy propias, además, de esa Semana Santa de la posguerra, en la que todo era necesidad y todo eran carencias, y en las que había que improvisar pasos de la mejor manera posible. Claro. De hecho, yo he escrito este año un artículo que habla de eso, de esas composiciones provisionales, de esos pasos provisionales que fueron frecuentes en la posguerra, sobre todo en la procesión del Carmen, que había perdido tanto patrimonio. Contaba también la anécdota de que llegaron a plantearle a Sánchez Lozano la posibilidad de componer de alguna manera un lavatorio con las imágenes de la aparición de Sánchez Aracier, que estaban guardadas en la iglesia de la Merced, pues improvisar un lavatorio de alguna manera. Rápidamente don José Sánchez Lozano le dijo que aquello era una cosa de locos, ¿no? Y el proyecto duró una semana, que fue lo que tardó Sánchez Lozano en quitárselo de la cabeza. Antes veíamos la imagen de una manola, a lo que yo lanzo la pregunta, ¿se está perdiendo también esa tradición? Que parece que vemos pocas manolas. No, es según en la semana. tradición, porque también Viernes Santo por la noche salen manolas, también salen manolas en la Antigua del Retorno. La tradición que está absolutamente perdida es la tradición de la mantilla de Jueves Santo. Visitando los monumentos. Sí, eso sí. Totalmente perdida. Eso sí que se ha perdido. Perdida. Ahora, en la procesión de Jueves Santo hay un buen tercio de mantillas, como la hay en la procesión de la Soledad antes del retorno, como la hay en las tres cofradías que salen en la noche del Viernes Santo, tanto Misericordia como Servitas como Sepulcro. Sí, salen muchas mujeres ataviadas con la mantilla española. Pero la visita a los monumentos en la tarde del Jueves Santo, que es el verdadero origen... Sí, pero es que la visita es que se ha perdido, la visita en sí se ha perdido, la visita, y se ha perdido la visita. Quien visita no lo hace con mantilla. El año pasado creo que vi una mantilla en toda la tarde y yo recorrí unos cuantos monumentos. Porque yo recuerdo que Jueves Santo en la tarde, antes de la procesión, se acostumbraba a hacer la estación en los monumentos y se recorrían todas las... Yo, vamos, infinidad de veces, o sea, de crío y sin ser crío, de ir visitando uno y otro. Y había incluso rivalidad infantil a ver
qué monumento y de qué parroquia era el mejor. Desde un punto de vista estético, ya, o sea, aparte de la devoción o religiosidad con que aquello se visitaba, que con ese sentimiento también se visitaba. Pero a ver, ¿qué monumento era mejor? ¿Os gustaba más? Recuerdo que en el de San Andrés, en más de una ocasión, Sánchez Lozano, mi maestro, llevaba un Cristo de la Samaritana. Yo creo que el mismo que salió en el paso del arrepentimiento. Exactamente, el mismo. Efectivamente. Pues Jueves Santo lo ponían a los pies del monumento, la imagen del Cristo vestida con una túnica blanca. Lo he llegado a ver, sí. Lo he llegado a ver. Y yo lo llevaba a la iglesia. Lo he llegado a ver allí, efectivamente. Que a mí alguien, erróneamente, evidentemente, me llegó a sugerir que aquel Cristo que se ponía en el monumento de San Andrés era el Cristo de la Cena. También se decía. Pero claro, con un mínimo conocimiento de un Cristo, del Cristo de la Cena, uno era de talla, allí, claro, y de momento era un Cristo de vestir, eso para empezar. Pues observamos que la presidencia de la procesión esta noche, por enfermedad del conciliario de la Cofradía del Rescate, don Juan Valverde, la ostenta don Luis Emilio Pascual, que es el capellán de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, y que ha predicado este año el quinario de Nuestro Padre Jesús del Rescate en la iglesia de San Juan Bautista. La representación municipal, y un poquito más atrás vemos un estandarte muy sencillo, que es el que abre toda esas filas de penitentes. Esas filas de penitentes, de paisanos. Ahí tenemos en las constituciones o estatutos de la cofradía, el libro de reglas que se llama en Andalucía, que creo que es la única cofradía murciana que lo procesiona. Sí, pero esto es desde hace un tiempo esta parte. Desde muy pocos años, sí, muy pocos años. Una cosa que a mí no me gusta, y en el seno de mi cofradía yo lo he manifestado varias veces, es la incorporación incluso de adjetivaciones de otras regiones y la utilización de otros elementos que se utilizan en otras regiones de Semana Santa, importarlas a Murcia. Pienso que Murcia tiene una entidad lo suficientemente con carácter para que tengamos como la utilización de campanas para que los pasos anden o no anden. O sea, a mí me parece que eso es típico andaluz y que es muy respetuoso, pero en Andalucía. Aquí en el Murcia tenemos el estante que da ese golpe sordo, al mismo tiempo hueco, fuerte, impresionante, y que da aviso al estante para que coja el suyo, coja el trono al hombro y lo saque a la calle. No es que esté en contra, pero no me gusta para nada, ¿eh? Claro, hay que recordar... Cada uno debe de conservar su identidad y estamos perdiendo la nuestra para recuperar o importar cosas de una región limítrofe aquí. Hay que recordar a este respecto que estos tronos del rescate y de la salud, como el Cristo del Refugio, se movían a base de timbre, lo cual era, a mi modo de ver, bastante peor que la campana. Pero puestos a recuperar, como apunta Antonio Labaña, pues quizá hubiese sido mejor suprimir el timbre y poner un estante en la mano del cabo de Andas, sin lugar para a que golpeara el trono. Sin lugar a dudas. La primera campana fue la del Refugio, y además es una campana con historia curiosa, porque es una campana que llevó en tiempos el paso de Nuestro Padre Jesús el Rico de Málaga. Y fue... Sí, pero eso no justifica nada. No. Para nada, ¿eh? Fue un conocimiento entre personas de una cofradía y de otra la que hizo que esa campana acabara en el paso del Refugio. Pero, insisto, qué mejor motivo para marcar las paradas y el caminar de un paso que el estante murciano, que ese golpe seco en el frontal del trono. Pero cualquier cosa menos el timbre. No, yo recuerdo que en el paso mío de la salud había un timbre, además de un sonido feo, horrible, que sí, pero que no justifica, ya te digo, la campana, que se recurre al estante y al golpe. Ahí tenemos en pantalla ya parte de los penitentes. Sí.
que muestran su devoción y agradecimiento al Santísimo Cristo del Rescate por todos aquellos favores pedidos y recibidos. Además, muchísimos, como apuntábamos anteriormente, y con esta imagen de todas estas personas, todos estos penitentes, nos vamos a despedir. Son las 11 menos 25 en riguroso directo. También volveremos mañana, miércoles santo, con la sangre, la procesión de la sangre. Una de las grandes, sin duda, el día que la huerta toma la ciudad, se viste de colorado. El día que la sangre llega al río y lo cruza. Qué bueno. ¿A qué hora llegará? A las 8, a las 8 de la tarde empezará a pasar la cabeza de la procesión por la plaza del Cardenal Belluga. Bueno, pues entonces a las 8 les esperamos mañana aproximadamente. Un poquito antes me gustaría que ya conectaran ustedes con Televisión Murciana. Y sobre esa hora, como apuntaba José Emilio, nosotros les ofreceremos en directo la procesión de la sangre, la Real, muy ilustre, venerable y antiquísima archicofradía de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, que no quiero que se me enfade nadie. Que descansen. Hasta mañana.